que tratará sobre el Perú en el Bicentenario. Esta mesa será moderada por María Fernanda Velázquez. Muchas gracias, María José. Buenos días a todos. Es un gusto y un honor para mí estar acá con ustedes. Mi nombre es María Fernanda Velázquez y voy a ser la moderadora de la mesa 3, en la cual conversaremos sobre el año 200 de independencia. Y antes de iniciar con la conversación, me pareció importante mencionar primero que el objetivo de este espacio es que cada representante pueda expresarse libremente, explicar a todos los presentes sus opiniones, siempre con su debido sustento y sobre todo que sea un espacio abierto de reflexión. Y dicho esto, vamos a empezar con los discursos de apertura de aproximadamente un minuto. Quisiera saber si hay algún voluntario que quisiera presentarse primero. Ana Lucía, tienes la palabra. Gracias, Mafer. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Lucía Quesada y represento al Liceo Naval Almirante Guise. Por temas de comodidad, preferiría que durante el conversatorio me dijeran Ana Lu. Y bueno, en realidad estoy muy emocionada de estar acá. Muchas gracias a los colegios Villa Caítas de San Pedro por organizar esto. Si bien todos los temas del conversatorio son súper importantes y son súper interesantes, mis temas favoritos fueron la polarización política, la teoría de los interesados y todo con respecto a los jóvenes en el Bicentenario. Dicho esto, me gustaría escuchar a todas las opiniones que tengan mis compañeros. Tengo la oportunidad de conocer a un par de ellos, entonces sé que este conversatorio será muy enriquecedor y muy divertido. Así que nada, espero poder conversar con todos y poder escucharlos a todos. Muchas gracias, Ana Lucía. Leonardo. Buenos días con todos, mi nombre es Leonardo Figueroa y voy a representar al Colegio Los Álamos. Y bueno, para dar una pequeña introducción sobre qué es el Bicentenario, creo yo conveniente poder definir primero que el Bicentenario es una época, bueno, creo que es relevante como todas las épocas, pero esta en especialmente es una más importante debido a que justo como jóvenes que somos y jóvenes que estamos opinando y reflexionando sobre la historia, estamos experimentando esa convergencia de todos estos procesos que hemos venido estudiando. Como decía ayer el presentador histórico, el Perú tiene muchos procesos y muchos cambios a lo largo de su historia. Y es así como en este siglo XXI se da la mezcla de todo ellos. Y también, hablando de los problemas, tenemos también, bueno, resalto que justo podemos resaltar que en esta época ha habido una crisis tanto económica como política e incluso social. Y bueno, me parece muy interesante poder escuchar la opinión de todos, siendo los que experimentamos este bicentenario en carne propia. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Leticia. Bueno, gracias por cederme la palabra. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Leticia Díaz y represento al Colegio Monte Alto. Bueno, primero que nada quisiera dar las gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar aquí. Me parece vital tener espacios como este donde podamos compartir y contrastar nuestras ideas. Ya para introducirnos un poco más al tema, desde mi punto de vista estamos recibiendo un bicentenario en un ambiente de caos, confusión, con muchos sentimientos encontrados por parte de la mayoría de la población. Somos un país que lamentablemente arrastra muchas crisis, como la crisis política desde hace varios años y actualmente una crisis sanitaria, ¿no? Esto hace la situación mucho más complicada. También tenemos una población que es bastante polarizada, está muy dividida y somos muy intolerantes, lamentablemente. Entonces, en espacios como este me parece increíble la oportunidad de poder contrastar nuestras diversas opiniones. Muchas gracias, Leticia. Le cedo la palabra a Franco. Muchas gracias, Mafer. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Franco Farfán y estoy representando al Colegio San Agustín. Creo que lo que dijo Leticia era muy importante, resaltar que estamos en un momento de crisis sanitaria y una crisis política, lo cual hace 1000 veces más importante este conversatorio para poder analizar cuáles son los problemas y cosas que tenemos que mejorar como generación bicentenario, como país, como 30 millones de peruanos que somos, para poder resolver y poder entender un poco más por lo que estamos pasando. Tenemos la oportunidad de imaginar qué queremos hacer juntos para el país y poder todos unidos generar el 2021 que queremos y un país unido en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias por tu reflexión, Franco. Ahora le cedo la palabra a Isabel.
Buenos días, soy Isabela Rojas, vengo representando al Colegio San Ignacio de Recalde y como mis compañeros ya han mencionado, me parece muy interesante esto de la pandemia y cómo esto de crisis sanitaria no solo es una crisis sanitaria, sino que también ha traído a la luz diferentes problemas, tanto políticos como sociales, y los ha hecho mucho más grandes en cierto sentido. Y como Leticia mencionó, que la sociedad peruana acarrea muchos problemas del pasado y cómo la sociedad en verdad ha aprendido de la historia o seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez. Muchas gracias, Isabela. Ahora le cedo la palabra a Marcelo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcelo Moreno, represento al Colegio Pamayo y bueno, para hacer un poco de introducción, hace 200 años logramos la independencia de la corona española con la ilusión de ser una nación independiente en el sentido más amplio de la palabra. Hemos avanzado mucho, sí, pero no obstante en el último año se han puesto en evidencia grandes diferencias sociales y económicas que hemos creado nosotros mismos y nuestros mandatarios en el país. Podríamos estar bien desarrollados en la región, pero claramente estamos en vías de desarrollo en aspectos básicos y esenciales como lo son la salud y la educación, resultando ser el país con mayor tasa de mortalidad en el mundo, y además de ello vemos una crisis política en la cual nos encontramos bien divididos como país. La etapa de incertidumbre, confusión y miedo que estamos viviendo nos cuestiona sobre el pasado y nos interroga hacia el futuro. Entonces, me gustaría un poco conocer qué hicimos, qué dejamos de hacer, qué deberíamos hacer, y si hay algo que celebrar en este bicentenario. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora le cedo la palabra a Tamara. Buenos días, mi nombre es Tamara Pugliuccio y estoy representando al Colegio Santa Margarita. Como punto inicial, me pareció muy interesante el que se tocara el tema del trivialismo y la polarización política frente a la situación actual que estamos viviendo. Definitivamente concuerdo con distintos puntos que se mencionaron en los videos que tuvimos la oportunidad de ver. Para empezar con el cómo los seres humanos somos seres triviales, que necesitamos pertenecer a un grupo, cómo sentimos esa necesidad de identificarnos con cierto grupo y cómo defendemos aquello. En segundo lugar, lo que mencionan de la multiculturalidad, me pareció muy, muy interesante la metáfora del crisol o contra el multiculturalismo, que es algo que el Perú está muy abierto, y sumado a cómo el poder sentirnos identificados con distintas culturas o tener raíces diferentes, aún así tenemos y debemos conservar esa identidad nacional general que es realmente muy importante. Muchas gracias, Tamara. Le cedo la palabra a Rodrigo. Buenos días a todos, mi nombre es Rodrigo Carrascal. Bueno, yo represento al Colegio Carlos Lisón Bengolea. Como una breve introducción me gustaría señalar el contexto en que nosotros nos encontramos. Por una mano nos encontramos con una encrucijada política y por la otra nos encontramos sufriendo las consecuencias muy devastadoras que ha traído esta pandemia, que no hemos sabido controlar, pero poco a poco y progresivamente estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Este quizá no era el escenario que nosotros nos imaginábamos, no era el escenario que nosotros proyectábamos cuando soñábamos con los 200 años de independencia del Perú. Sin embargo, creo que este tipo de conversatorios son muy fructíferos, porque sé que en esta conversación van a salir unas cuantas cuestiones a la luz que nos hacen estar orgullosos de ser peruanos y de por fin llegar a nuestro bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y por último, le cedo la palabra a Andrea. Hola con todos, buenos días. Soy parte del Colegio Nuestra Señora del Consuelo y bueno, mis compañeros ya han dicho básicamente todo lo que vamos a dialogar en este conversatorio y ya solo me queda decir de que estoy súper agradecida de estar aquí y de poder compartir este espacio con gente de nuestra edad, ¿no? Y darnos cuenta de que no somos ajenos al tema que está sucediendo en nuestro país y que nos enriquecerá tanto a nosotros como a todos los que estén viendo en este momento el conversatorio. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos por sus palabras. Antes de iniciar, también quisiera acotar que las intervenciones de cada una hora en adelante deben durar como máximo 2 minutos para que podamos escuchar la opinión de todos en cuanto al tema. Y también decirles que si quieren aportar a la conversación, por favor levanten la mano y así yo les daré la palabra para mantener el orden. Perfecto, entonces ya dicho esto, podemos empezar mirando un poco al pasado. Y si han visto la transmisión del día de ayer en la mesa 1, pudimos recordar y reflexionar sobre qué factores nos llevaron a la independencia, y hoy día en la mesa 2, los avances que tuvimos como sociedad hasta el centenario.
En la actualidad, según el Instituto de Estudios Peruanos, muchos peruanos no pueden señalar específicamente cuál es el logro principal de nuestra experiencia republicana. Es más, explican que sienten que el Perú es una nación hecha a medias, aludiendo a que solo se atiende las necesidades de determinados sectores. Por eso, en esta oportunidad, quisiera abrir este conversatorio diciendo o preguntándoles que, teniendo en consideración las promesas de la independencia como la democracia, la igualdad de derechos, la libertad, entre otros, ¿ustedes creen que estas metas o promesas que se hicieron en 1824 han sido alcanzadas para este bicentenario, ya sea en el aspecto económico, social o democrático? ¿Y por qué? Si alguno se anima a participar, por favor, levante la mano. Ana Lucía, te doy la palabra. Gracias por cederme la palabra, Mafer. Bueno, sí, yo quisiera comenzar diciendo que en realidad sí, nuestras promesas, como bien mencionó nuestra moderadora, fueron libertad, igualdad de derechos, democracia. Sin embargo, yo considero que ahorita, 2021, fecha de nuestro bicentenario, se podría decir, si está bien dicho, que el Perú es una nación hecha media. ¿Por qué? Porque nuestra república actualmente, digamos, no nos está dando esas promesas completamente. Tenemos libertad, sí, no somos colonizados. Como dijeron previamente en otras mesas, Estado en vez de corona. Sin embargo, puedo decir que esta tensión o esta democracia, por así decirlo, no llega a todos los sectores, económicamente, políticamente. Nosotros vemos ahorita, hablando de política, ¿no? El tema de polarización, vemos dos bandos, justo como dijo la autora de su libro con respecto a este tema, Amy Chua, que todos hemos visto el video, me imagino. En realidad sí, hay dos bandos tanto en Estados Unidos como en Perú. En Estados Unidos son republicanos y demócratas, acá en mi escenario es izquierda-derecha, como suelen llamarle, ¿no? Sin embargo, sí, estos son muy perjudiciales para nuestro país debido a que son a las ideologías extremistas, como nos menciona Inchua, de ellos contra nosotros. Nosotros tenemos que ver al Perú como una nación, sentirnos identificados ahorita en el bicentenario, más aún en estas fechas como todos peruanos, unificarnos. Sin embargo, es esta polarización que no nos permite. Además, el gobierno actual o nuestra situación económica, política, sanitaria está en crisis, como bien lo mencionó mi compañero Leonardo. Y le doy toda la razón, estamos en crisis económica, él resalta la crisis política, y en verdad tenemos que trabajar para no cometer los mismos errores que hemos cometido antes, y poder nosotros agregar o mejorar estas cosas, ¿no? Dicho esto, me gustaría escuchar qué piensan los demás. Muchas gracias, Ana Lucía. Quisiera rescatar el tema de polarización que has mencionado, al igual que este sentimiento de unidad que nos falta hasta el día de hoy. Y dicho esto, le voy a hacer la palabra a Andrea. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que tu pregunta nos da hincapié a una inclusive mucho más relevante, ¿no? ¿Qué ha cambiado después de 200 años proclamada nuestra independencia? Creo que quedaron marcadas 3 promesas. La primera fue construir un orden republicano, la segunda fue hacer un país de carácter liberal democrático y la tercera, llegar a ser el Estado-nación. ¿De verdad tenemos un gobierno propio y progresivo que vela por sus ciudadanos realmente? ¿Somos democráticos siendo ciudadanos participativos y 100% comprometidos con su país? ¿Somos capaces de abrazar nuestras diferencias y unirlas bajo el respeto y la moral, empezando a construir la patria nueva que anhelamos y de la que tanto solemos hablar? Creo que la pregunta aquí es ¿qué queda pendiente en nuestra república? Todas las perspectivas de los diversos puntos de vista de nuestro país y de los que están aquí presentes deben ayudarnos a entender por qué estamos tan divididos en este momento. Porque la independencia no terminó en el año 1821 cuando fue proclamada. Lo más difícil queda en no repetir los mismos errores que hemos venido realizando desde hace más de 200 años. Entonces, les dejo una pregunta abierta a todos ustedes. ¿De verdad creen que hemos logrado la independencia de la que tan orgullosos estamos? Y si no es así, ¿qué cambiaríamos nosotros desde sus posiciones como estudiantes? Muchísimas gracias, Andrea. Muy interesante tu reflexión. Para darle la palabra a otra persona y escuchar sus opiniones, Leticia, puedes empezar. Gracias.
Bueno, desde mi punto de vista, no se han cumplido las promesas de la independencia muy a fondo, por así decirlo. Desde el aspecto técnico está bien, ya no somos gobernados por los españoles, pero no es que todos seamos libres e independientes, por así decirlo. Como se mencionó, bueno, como mencionaron los participantes de la mesa anterior, somos un país bastante centralizado en el que hay mucha desigualdad. Y en base a esto surge la polarización que estamos viendo hoy en día, ¿no? Este contexto en el que los encontramos, que técnicamente no tenemos como un presidente oficial, ni siquiera es algo histórico que nunca antes se había visto. Entonces hay dos bandos que se ven entre sí como enemigos en lugar de como una misma nación, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que como que seguir construyendo, dejar como un poco de lado nuestros propios, no buscar como nuestros propios intereses, sino más el bien colectivo entre todos, ¿no? Somos un país con mucho potencial y muchos recursos, pero tenemos que aprender a utilizarlos y a convivir entre nosotros. Muchas gracias, Leticia. Le cedo la palabra a Isabel. Claro, yo creo que cuando trabajamos esto de las promesas de la independencia, tenemos que verlo con un hasta qué punto. O sea, somos libres hasta qué punto, somos todos iguales hasta qué punto. Porque si bien ya no somos parte de una colonia, estamos bajo esferas de influencia de otros países como Estados Unidos. Por algo nuestra economía varía tanto dependiendo del valor del dólar. O iguales hasta qué punto. No podemos decir que todos somos iguales porque como han mencionado otros mis compañeros antes, estamos con centralización, hay polarización. O sea, somos iguales en el sentido de que ya no hay lo que es la esclavitud, pero definitivamente a nivel social hay diferencias entre cada uno de nosotros. Por algo existe lo que es el clasismo y exactamente por algo estamos ahorita como estamos de forma política y estamos tan divididos. Y me parece importante esta idea del enemigo y cómo entre peruanos estamos viendo como un enemigo al otro, y eso es algo extremadamente peligroso cuando actualmente en el país tiene problemas con los que debemos estar unidos, como son la corrupción o la pandemia. Muchas gracias por tu intervención, Isabela. Le cedo la palabra a Leonardo. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de promesas de la independencia, estamos hablando de, bueno, que no se cumplieron hasta cierto punto, pero volviendo un poco más atrás para luego retomar al tiempo de ahora, ¿a quién se le hicieron las promesas realmente? ¿Y por qué? Por ejemplo, en el mes segundo concluyeron que eran los mestizos, o la gente que tenía más poder, quienes impulsaron esa independencia, quienes prometieron al pueblo que sea libre, y también ellos mismos querían ser libres, querían tener una libertad con respecto a la corona española. Entonces, ahora tocándolo, ¿por qué existe esta polarización y no hay esta unión, que es una de las cosas que se prometió? Pues porque creo que desde el principio no hubo una unión, una idea por la que luchar. O sea, si bien a lo largo de los años se ha buscado y se ha concebido nuevas ideas de unión y patriotismo que pueden sentar las bases de un país unido y fuerte, la independencia no suele ser un pilar muy sólido, desde mi punto de vista, por cómo se dieron los eventos. Y bueno, ya no estoy hablando de unión, hablando de ser independiente y libre. Bueno, yo podría decir que somos libres. Bueno, no estamos en una dictadura, es lo que estamos seguros. Pero el ser libres creo que ha cambiado mucho de lo que el ser libres en el 1800 al ser libres en el siglo XXI. Tanto libertad como expresión como libertad para todas las personas es un concepto nuevo, por lo cual creo que se debe definir mejor qué es ser libres. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Y sobre todo, ver que, bueno, quiero terminar mi discurso con la conclusión de que siento que la independencia como sí no es un pilar seguro para poder construir un nuevo país. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Le cedo la palabra a Marcelo. Muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que por lo menos con respecto a la independencia, lo que se nos ha prometido es, ya no dependemos de España. Sin embargo, hay promesas de libertad, justicia, igualdad, dignidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto no es solo un tema político, sino también un tema que busca justicia, libertad y, bueno, igualdad. Me gustaría un poco ir al tema de dependencia, ya que dependemos de otros países como China, en la cual nos compran minerales o exportamos nosotros un montón de cosas como cobre, oro, plata.
harina de pescado, entre otras cosas. Entonces, eso hace que dependamos la economía de otros países y sus necesidades también se conviertan en las nuestras. Entonces, yo creo que para poder, necesitamos darle un valor agregado a los productos para así depender más de nosotros, que creo que sí se relaciona bien con la independencia que se nos prometió en algún momento. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Ahora le cedo la palabra a Franco. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar entendiendo un poco más el concepto de independencia en el contexto que nos encontramos. Y pues este sería como una condición del territorio que no depende políticamente de otro estado, sino de nosotros mismos. Y es libertad. Entonces, pero la libertad viene con diferentes responsabilidades que tenemos que cumplir como país y que la política trata de poder amoldar. Y esta libertad corresponde a escuchar la voz de los demás, a escuchar la voz de los más necesitados en nuestro país y al mismo tiempo a poder seguir que la economía siga avanzando. Un punto que me había llamado la atención fue lo que había mencionado Isabela con respecto a la economía y cómo nosotros a veces nos vemos dependientes de países como Estados Unidos. Y bueno, creo que eso se debe más que todo por el desarrollo que buscamos lograr como país. Y este desarrollo en estos momentos es responsable de poder apoyarse para poder seguir promoviendo nuestra cultura y poder seguir promoviendo nuestros productos con el apoyo de países desarrollados, se le podría llamar como Estados Unidos, que en estos momentos, bueno, tiene una economía que todos consideramos estable. Y entonces, esta responsabilidad no solo va por parte del gobierno, sino también por parte de nosotros mismos. Entonces, la libertad que nosotros tenemos es la libertad de poder actuar de manera correcta actualmente y la libertad que buscamos para ayudar a las personas que encontramos en condiciones escasas, la libertad de poder hacer que algún día las voces de las personas que no son escuchadas por fin lo sea. No sé si alguien más quisiera comentar algo en ese punto de libertad. Muchas gracias, Franco. Teniendo en cuenta este punto de libertad que está mencionando, le cedo la palabra a Tamara. Gracias. Ya, me parece importante recalcar que sí, está bien. No estamos colonizados. Sin embargo, al día de hoy, siendo julio de 2021, estamos a puertas literalmente de cumplir 200 años de ser libres. Estamos polarizados, estamos completamente divididos en dos bandos y es algo que no podemos negarlo. Ahora, libertad como tal, deberíamos ponernos a pensar hasta qué punto. Hay muchas personas actualmente que no tienen una libertad de poder expresar lo que realmente, lo que realmente opinan. No hay una libertad de religión, definitivamente. Definitivamente son cosas que siento yo que sí estamos trabajando y que sí en los últimos años se ha visto una mejora, igual que en la igualdad. Ayer se mencionó que ante la ley todos somos iguales. Sin embargo, siento yo que eso de igualdad recién en los últimos años es algo que estamos interiorizando, es algo que recién algo en lo que recién nos estamos humanizando. Y eso era todo lo que iba a mencionar. Y gracias. Muchas gracias, Tamara. Le cedo la palabra a Rodrigo. Bueno, estoy muy de acuerdo con todos los aspectos que han mencionado mis compañeros. Para empezar a pensar en si las promesas de la independencia se han cumplido, ¿no? Creo que sería importante conocer cuáles fueron estas promesas. Hemos hablado en este discurso sobre la libertad. Me gustaría en realidad a mí hablar sobre la democracia. ¿Realmente el Perú es un país democrático? Uno podría pensar que sí, es decir, lo parece. Cada 5 años nosotros acudimos a votar, ejercemos nuestro derecho a voto y elegimos a nuestros mandatarios de una forma democrática. Pero ¿qué pasaría si esta misma pregunta se la hacemos a una persona que vive? ¿Qué pasaría si viajásemos en el tiempo a la década de los 60, de los 70 y le hiciésemos esta misma pregunta a un ciudadano promedio, digamos? Este nos diría que no vive una democracia, porque estaría pasando por la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Tan solo es esta obviedad, por ejemplo, la dictadura de alguien, esta obviedad como es la dictadura, ya puede sepultar la promesa de una democracia. Entonces considero yo que una promesa tan grande como es la democracia total, pues no se ha cumplido. Afortunadamente a día de hoy sí se está cumpliendo, pero decir que se ha cumplido en todo momento es mentir. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Me alegra mucho que todos hayan participado a responder la pregunta. Y para continuar un poco el tema, quisiera rescatar un par de subtemas que más se han repetido en sus respuestas, que son la dependencia del Perú en el extranjero y también la diferencia de poder que está dentro del país. Quisiera preguntarles, teniendo en cuenta lo que ya han mencionado sus compañeros, ¿qué significa verdaderamente ser libres si aún hay esta desigualdad en el país? O si, en primer lugar, realmente somos libres o estamos practicando la democracia en nuestro día a día. Si alguno quiere contestar, por favor, levante la mano. Ana Lucía, te doy la palabra. Gracias, Mafer. Quisiera primero destacar, con la pregunta que nos ha hecho nuestra moderadora, lo que dijo ayer Eduardo Torres. Nuestra independencia fue como el arca de Noé. Nosotros subimos y salimos renovados a empezar de cero. Y en verdad sí, nos dio un nuevo inicio. Sin embargo, la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento es ¿cómo estamos llevando esa libertad, ese empezar de cero? ¿Cómo lo hemos tomado? Y lo podemos ver, bueno, en la situación en la que nos encontramos actualmente en nuestro bicentenario. En realidad, la libertad a la que alude o hace referencia, la independencia, es que ya no, digamos, ya no hay corona, hay Estado. Por ende, los peruanos tendremos una voz, un voto, y como mencionaron antes, me parece mi compañero Franco, tenemos la libertad de hacer lo correcto, la libertad de hacer las cosas bien, de seguir la ley, de tener una voz y voto con nuestro gobierno. Eso es uno. Dos, ¿cómo es que nosotros llevamos esa libertad? La democracia se está cumpliendo. Nosotros vemos, como mencionó mi compañera Tamara previamente, fue dicho que ante la ley todos somos iguales. Pero ¿cómo hacemos con esa ley o cómo hacemos con la corrupción que hay dentro de nuestro gobierno, de nuestras autoridades legales? ¿Cuántos jueces están presos por corrupción? Y es más, igualmente mencionó el orador ayer, Eduardo Torres, algunas veces y pasa también en la ley, algunas veces te dan el trabajo no por tu currículum, sino por el apellido que llevas. Entonces ahí también hay mucho tema de conflicto, libertad, pero ¿cómo libertad si a veces hay conflictos no por desigualdad de clases ni discriminación de clases, discriminación de razas? Entonces, como muchos de ustedes han mencionado, y los aplaudo por eso, necesitamos una unidad. Entonces, ¿a qué unidad estamos refiriéndonos? Si pasan estas cosas, nosotros tenemos la oportunidad como futuros ciudadanos de hacer las cosas bien. Tenemos esa libertad. Entonces, bajo mi criterio, en mi opinión, la libertad que nosotros tenemos es de una voz ante nuestro gobierno, y tenemos la libertad de hacer las cosas bien, con respeto y con todo lo que ustedes han dicho de la polarización. En efecto, estamos polarizados, pero una polarización no es necesariamente mala, nadie va a opinar igual que nadie, todos vamos a tener diferentes ideas, diferentes opiniones, el tema ahí es el respeto. El Perú necesita respeto entre otros para poder, digamos, despegar y poder celebrar nuestro 2021 como queremos, como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Quisiera más que todo rescatar es interesante porque das como otro punto de vista en cuanto a cómo la polarización es inherente a nuestra democracia, pero hasta qué punto la polarización puede estar en nuestra democracia. Entonces, esa es una pregunta de reflexión para ustedes, si quieren responderla también está bien. Dicho esto, les doy la palabra a Andrea. Ok, bueno, concuerdo mucho con lo que dijo Ana Lu acerca de que se nos marcó un nuevo inicio, ¿no? Pero la pregunta es si de verdad lo tomamos. Si hablamos de nuestra libertad, las primeras palabras de nuestro himno nacional nos dicen que nosotros seremos libres y lo seremos siempre. Pero mi dilema con esta frase, que tiene un significado tan relevante, entra en conflicto cuando aún seguimos viendo rechazo hacia nuestra propia cultura, que es oprimida por su misma nación. Siguen existiendo muchísimas regiones vulnerables en el país y solo la Amazonía conforma un 73% de estas. Las actitudes machistas aún persisten en nuestra sociedad. La violencia hacia muchos grupos distintos del país no disminuye, especialmente en el caso de la mujer, ya que, es más, se incrementó en esta época de pandemia debido a que tenían que vivir con sus mismos agresores. La participación ciudadana es muy escasa en nuestro país y al menos me alegra decir que mi generación es un agente activo respecto a temas políticos o coyunturales, ya que se mantienen informados acerca de lo que pasa en su nación. En temas coyunturales, aproximadamente 64.000 niños están expuestos al friaje y la inseguridad ciudadana es sumamente latente en nuestro país. Entonces, ¿acaso aquellas personas que suelen sufrir discriminación y violencia constante pueden decir que son libres honestamente? No lo creo.
Es por eso que considero que, si bien es cierto, estamos comenzando a ver pequeños pasos de cambio, como lo son programas de noticias en quechua, campañas contra la no violencia, la promoción de la dignidad y la inclusión, la verdadera libertad solo será conseguida cuando absolutamente todos puedan decir lo que sienten y expresarse sin miedo a represalias o palabras de ofensa. Quisiera citar en este caso a Abraham Lincoln, que nos dijo de que la libertad no debe ser dada a los que la niegan, porque de otra manera no la merecerían para ellos mismos. Muchas gracias, Andrea. Me parece muy interesante cómo mencionas esta falta de sentimiento constitucional que hay en nuestro país, esa falta de interés algunas veces por lo que pasa en el lado sociopolítico. Entonces, eso me parece muy interesante. Muchas gracias por mencionarlo. Dicho esto, le cedo la palabra a Franco. Muchas gracias, Maffer. Andrea, creo que has dicho un punto muy interesante, el cual va directo a lo que es que nosotros los peruanos podemos expresar nuestros puntos de vista sin un miedo a ser oprimidos por la sociedad o a ser oprimidos por el gobierno mismo. Y entonces esto se ve muy representado en las marchas que hubo el 9 de noviembre del año pasado, donde se puede observar un claro ejemplo de desobediencia civil, que si bien se dio debido a que los políticos y el gobierno no estaba tomando una postura, tiene que llegar al punto triste de que las personas mismas tengan que salir a marchar para que sus derechos puedan ser escuchados. Y creo que eso es algo importante. Al mismo tiempo hubo consecuencias devastadoras como el fallecimiento de 2 personas y 94 heridos, y creo que 41 personas que han desaparecido a través de estas marchas. Pero hay una frase del escritor Henry David que dice: la desobediencia civil es el verdadero fundamento de la libertad. Entonces, a través de este tipo de marchas, que no solo se ha dado el 9 de noviembre, sino que hemos podido ver que se han dado con grupos feministas, el mes pasado, que con el mes del orgullo, hemos podido ver que diferentes puntos de vista han sido expresados, y esto ayuda a expresar la libertad que todos tenemos de poder dar nuestros puntos de vista y poder sentirnos justamente en una democracia que no va a hacer que nuestros puntos sean oprimidos, sino que sean escuchados para poder mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias por tu reflexión. Le cedo la palabra a Rodrigo. Muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con mis otros compañeros. Creo que la libertad es algo complicado. Por ejemplo, ¿es libre una persona que trabaja de la tierra, pero que es abusada por los dueños de esta misma? El año pasado vimos muchas marchas en contra de la agroexplotación. Miles de personas trabajadoras de la tierra se reunieron y marcharon por sus derechos. Estas personas trabajaban hasta 16 horas diarias por un sueldo muy mal remunerado. Esto me recuerda a un escenario feudalista, y creo que el feudalismo es prácticamente un antónimo de la libertad. ¿Se puede ser libre en un país donde no tomamos en cuenta a estas personas? ¿Se puede ser libre, además, en un país que está inmensamente plagado por la corrupción? Yo creo que todo aquel que responde que el Perú es 100% libre y no tiene la menor duda, es porque está mirando su entorno con unos ojos bovinos. Es decir, está mirando el 50% de la imagen, ya sea porque no es capaz de ver la realidad, o quizá, y es peor aún, porque no quiere verla. Muy interesante lo que dices, Rodrigo. Le cedo la palabra a Leonardo. Sí, quiero estar de acuerdo y muy interesante con todas las posiciones de mis compañeros sobre definir qué es libertad. Si bien uno puede pensar en primero, o algún extranjero puede pensar que el Perú es libre porque hay democracia, esto no es totalmente así. Y muchas personas pueden incluso pensar, siendo ciegas ante esta realidad. Por ejemplo, hablando de las marchas de año pasado, que se dieron por una lucha de la democracia. Hablando también por, también el ejemplo que pusieron sobre las personas, hay represión dentro de la misma nación hacia otras clases. Por ejemplo, la migración que hubo entre los años 50, entre 1950, de la sierra hacia la capital, fue retratada por muchos autores, hablando más de literatura, fue retratada como una realidad infrahumana dentro de esta sociedad. Un ejemplo claro de esto es el cuento tan famosísimo de Ribeiro, Caínanos sin plumas. Y en estas también se evalúa que esta no era una situación única, una situación especial, sino era algo común dentro de
que haya esta división, esta polarización, que hoy en día también se puede ver a la gente que está viviendo en las condiciones decadentes dentro de nuestra capital. Se supone que es nuestra mejor ciudad que tenemos, la más comunicada, la más globalizada. Y ni qué hablar de en provincia, que al ser todo centralizado, hay muchas personas que se pierden muchas oportunidades, que tienen que viajar hacia la capital o que tienen que emigrar hacia la capital, dejando sus familias, sus casas, para buscar un futuro. Entonces, si hablamos de libertad, también tenemos que hablar de mismas oportunidades en estos temas, porque si todos están concentrando a una élite, como pasaba en el virreinato, no somos libres realmente. Muy interesante, Leonardo. Le cedo la palabra a Isabela. Bueno, a mí me gustaría iniciar trayendo de vuelta un punto que mencionó Lucía, Analu, que no siempre la polarización es mala. Aquí yo tengo que estar en desacuerdo con ella, pues para mí la polarización crea un contexto social en el que es muy fácil que sucedan desastres. Alguien puede venir y fácilmente introducir lo que es la idea del enemigo, y bajo un contexto polarizado es sencillo que un lado se voltee completamente al otro y lo mire de frente como un enemigo y ya no como alguien con opiniones diferentes. Y luego, con lo que han mencionado de la polarización y la libertad en relación con la democracia. Ahora, yo creo que nuestra democracia, o sea, no creo, sino que se ve, está presa de la corrupción. O sea, nuestra democracia se encuentra sujeta a la corrupción y esto le quita mucho de lo que nosotros consideramos democracia. Porque con la corrupción vemos que se rompe un poco esto que es el equilibrio de poderes, ¿no? Ya no hay una separación clara entre estos tres poderes, pues se relacionan entre sí, ¿no? Tienes a unos congresistas que tienen ayuda de un juez y así se relacionan y luego te pones a pensar qué tanta democracia queda cuando hay tanta corrupción y cuando el poder que alguien tiene de una persona que tiene influencia en otras va por encima de lo que el pueblo quiera o piense. Muchas gracias, Isabela, por tu intervención. Le cedo la palabra a Marcelo. Muchas gracias. Bueno, sí, haciendo énfasis en lo que mencionó uno de mis compañeros antes, hablaba de las marchas, ¿no? Entonces es realmente interesante ver cuántas marchas hemos tenido en los últimos meses en las cuales han mostrado un deseo, por una parte, de igualdad, el respeto de la población o buscando algún cambio. Entonces esto también nos muestra y nos habla de que si somos realmente libres. Bueno, podemos decir que somos libres, por una parte, ya que no estamos esclavizados, podemos elegir qué estudiar, elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, hay otros aspectos en los cuales podemos cuestionar esta cosa. Vemos una mala administración de nuestros recursos, una mala infraestructura, lo cual también nos hace cuestionar esta idea. Por otra parte, me gustaría resaltar el punto de que la corrupción de cierta manera también ha frenado las libertades, principalmente de las poblaciones más vulnerables, las cuales no han sido oídas y han tenido que buscar otras maneras de ser escuchados. Muchas gracias, Marcelo. Le cedo la palabra a Leticia. Gracias. Bueno, primero que nada mencionar que estoy de acuerdo con la idea de que la corrupción y el desbalance de poderes definitivamente nos juegan mucho en contra. Y bueno, la corrupción es un problema que viene de años, que ya parece que es algo súper común y normalizado. Aquí hemos tenido los últimos 5 presidentes, si no me equivoco, que hemos tenido, están siendo procesados por denuncias de casos de corrupción o diferentes crímenes. Entonces, sí. Y segundo, desde mi punto de vista, lo de ser libres, para algunos casos se queda más en la teoría y no es llevado a la práctica. Tenemos casos de, como mencionaron, el tema de las marchas, lo que hubo el año pasado con el tema de los agricultores en Ica. Me hizo recordar a un suceso que ocurrió hace aproximadamente 4 años, en el que no se respetaron los derechos de 2 trabajadores que murieron en un container porque los dejaron encerrados ahí y estaban como siendo explotados laboralmente. Entonces, así como esas, hay situaciones que ocurren día a día, ¿no? También está el caso de, por ejemplo, la violencia contra la mujer, que muchas mujeres que denuncian casos de agresión y no son escuchadas o nunca son atendidas, ¿no? Entonces, lo de ser libres aplica para cierto grupo de la población, pero para otras personas no. Muchas gracias, Leticia. Le cedo la palabra a Tamara. Gracias. Ya.
me gustaría ser bastante clara y concisa con ciertos puntos, y es que, a ver, económicamente, como ya mencionamos, libres no somos. Dependemos demasiado de diferentes naciones o potencias más grandes que nosotros, que nos compren nuestros recursos para ellos poder usarlos. Ahora, socialmente, eh, la xenofobia, el racismo, el clasismo, es algo que definitivamente acá en Perú está de repente hasta en muchas partes muy normalizado, y es algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta, y que definitivamente siento yo que sí. Yo de verdad tengo mucha fe de que, por lo que puedo ver en los últimos años, sí estoy muy segura de que esto se va a poder solucionar definitivamente. Ahora, como mencionaron hace un momento, eh, disfrazan la esclavitud y dicen no haber esclavitud, cuando en realidad simplemente lo disfrazan con sobreexplotación, o sea, sobreexplotación al trabajador, que, seamos sinceros, están esclavizando a la persona, porque realmente por lo que le pagan y por lo que le mandan a hacer, realmente podría ser considerado una esclavitud. Y realmente independientes, seguimos siendo muy dependientes de nuestro pasado, lo cual no digo que esté mal, pero acabamos de hablar de hace 100 años. Hace 100 años acabamos de hablar de Leguía y su corrupción. Póngase a pensar, ¿no le suena más o menos lo que acaba de pasar con los últimos 5 presidentes que hemos tenido? Seguimos muy atados a cosas que pasaron hace 100 años, que no digo que esté mal, siempre estar ligados a nuestros pasados. De repente, podemos poner un ejemplo a países asiáticos como Japón, donde su cultura y la tecnología viven juntos. Sin embargo, siento yo de verdad que como peruanos, deberíamos avanzar más y dejar de atarnos a lo que pasaba hace 100 años, como lo es el tema de la corrupción. Entonces, eso es lo que yo había querido comentar acerca de la libertad. Muchas gracias, Tamara. Quisiera rescatar lo que acabas de mencionar en cuanto a que no necesariamente que esté en la ley significa que simplemente en la práctica, ¿no? O también, por ejemplo, Franco y Leonardo reiteraron la polarización de nuestro país, también Marcelo mencionaba las marchas de noviembre, Leticia mencionó el desbalance de poder, y también Rodrigo reiteró la gran división de nuestro país. Y por todos estos problemas quería hacer una pregunta final para cerrar el conversatorio. Por favor, traten de mantener sus respuestas cortas para escuchar a todos. Entonces les quería preguntar, ¿de quién depende cultivar nuestra democracia? ¿Depende del Estado? ¿Depende de nosotros? ¿O cuál es el rol de cada uno ahora en el Bicentenario, como ciudadanos, como jóvenes también, para poder vivir libremente? Leonardo, por favor, tengan sus respuestas cortas para que podamos escuchar a todos. Siendo breve, creo que lo más depende de cada uno de los peruanos, tanto jóvenes, los adultos mayores y bueno, los jóvenes, bueno, los estudiantes recientes. Creo que es una obra de cada uno el poder ser un país unido y poder mejorar y desarrollarse mejor. Porque si no hay un cambio en cada uno, y solo hay un cambio en un cierto sector, o hay un cambio solo en el gobierno, no va a haber un verdadero cambio en toda la nación. Porque lo que se busca es un cambio a los 3 niveles, tanto social, político y, bueno, a los 3 niveles, a todos los niveles sociales. Entonces, y muchas veces eso es lo que pasa, que las personas le echan la culpa a los presidentes, a los políticos, y no se ve el cambio dentro de cada comunidad, dentro de cada pueblo, o cada ciudad, incluso cada distrito. Entonces yo finalizo y concluyo que el cambio tiene que empezar dentro de uno mismo y luego también influir en los demás. Muchas gracias, Leonardo. Ana Lucía. Gracias. Bueno, para ser un poquito breve con la pregunta que nos acaba de dar la moderadora, chicos, en realidad este cambio depende de nosotros mismos, como muy bien lo dijo Leonardo, depende de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. ¿De qué depende? Nosotros somos los futuros ciudadanos. Nosotros somos, muy bien, dicen que no, los jóvenes somos el futuro, pero también somos el presente. Los jóvenes tenemos la libertad de hacer las cosas bien, como ya mencioné antes. Nosotros vamos a ser los futuros, quién sabe, presidentes, congresistas, jueces. Por ende, este cambio depende de nosotros.
depende de cada uno no ser corrupto, no ser, no sé, alguien que infrinja la ley, depende de nosotros ser quien somos y hacer las cosas bien. Entonces, este cambio va a depender netamente de nosotros y del respeto que tengamos. Actualmente nosotros podemos ver temas que han tocado todos, ¿no? Desobediencia civil, inseguridad social, corrupción, mil motivos por los cuales debe haber un cambio en ese sector. Entonces yo creo que desde la educación que tiene uno, el criterio que tiene uno, como eso ya es cuestión individual y viene de la educación y de la familia, de cómo nos han educado, y yo me siento, y bueno, creo oportuno mencionar que todos tenemos un buen criterio y una opinión que es hacer lo correcto. Y no lo digo nada más por ser colegio naval, de oficiales de marina, no, todos tenemos un respeto a las autoridades, todos tenemos que tener un respeto hacia todos. Entonces, yo en verdad concuerdo con mi compañero Leonardo, este cambio que debemos hacer y es necesario para que el Perú progrese, depende de cada uno y de nuestra educación, así mismo como el respeto hacia todo y todos. Gracias, Ana Lucía. Rodrigo. Bueno, estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Creo que el cambio está en manos de todos y cada uno de nosotros. Se habla mucho del COVID y de la encrucijada política como algún suceso malo, como una desdicha. Creo que nosotros podemos utilizar estas dos cuestiones para progresar. Creo que si las entendemos, entonces realmente podemos cambiar. Creo que el COVID y la encrucijada política han funcionado como uno de esos espejos, un espejo que no nos gusta porque nos muestra cómo somos realmente. Esos espejos nítidos, pulcros, que nos muestran de manera muy clara nuestros defectos. El COVID ha funcionado como esta luz cenital que nos muestra de forma muy cruda cómo es que somos realmente y todos los defectos que tenemos como sociedad. Si uno es capaz de ver esos defectos, si uno es capaz de ver esos problemas que son muy crudos a veces y uno es capaz de aceptarlos, pues es cuando ya uno puede empezar a mejorar. Tiene que entenderlos uno para que pueda poder realizar un cambio. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Leticia. Bueno, mencionar que estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado todos. Sinceramente creo que el cambio debería empezar por uno mismo. Por ejemplo, solemos quejarnos mucho de nuestra clase política, no de los políticos, de quienes salen elegidos como gobernantes. Pero, por ejemplo, el ausentismo que se ha presentado en estas últimas elecciones ha sido de un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, si nos quejamos bastante, pero no hacemos nada para cambiar esto, ¿qué pretendemos que pase un milagro mágicamente? No, o sea, tenemos que empezar a tomar acción nosotros en lugar de esperar a que alguien más tome acción por nosotros. Gracias, Leticia. Chicos, debido al tiempo, solamente vamos a poder escuchar a 2 intervenciones más, pero de igual manera, muchas gracias por tratar de participar, así que vamos a cerrar con Andrea y finalmente con Isabela. Ok, bueno, como todos ya mencionaron, la responsabilidad cae en todos nosotros como jóvenes, ¿no? Poder usar nuestras voces para llegar a más personas, creando diálogos fructíferos entre todo aquel que esté dispuesto a mirar con nuestros ojos y vea que no todo está tan perdido como parece, ¿no? No nos quedemos solo con la visión negativa. Han surgido muchísimas empresas por nosotros, nuevas ideas comienzan a por los que están y los que vendrán. Creo que debemos prepararnos para ser seres grandes con sombras pequeñas, como una vez me dijo un profesor muy querido mío, y prevalece el ser prudentes, ¿no? No perder nuestra esencia llena de versatilidad y decisión. Afrontemos que es nuestra responsabilidad cambiar el país, porque este nos está reclamando en este momento, y nos toca responder con todo lo que tenemos. Debemos festejar nuestra creatividad, nuestra pasión, nuestro ingenio, porque algún día quiero contar que todos nosotros fuimos parte de esta revolución de nuestra nación, una nueva oportunidad para nuestro país y lo logramos, ¿no? Muchas gracias, Andrea, y para concluir el conversatorio le doy la palabra a Isabela. Claro, considero que lo que necesitamos es un cambio social y como han dicho mis compañeros, estos cambios sociales no ocurren de la noche a la mañana y dependen de cada uno de nosotros. Para poder hacer un cambio y una diferencia, cada uno tiene que estar de acuerdo en que se necesita hacer este cambio, ¿no? Luego, me parece muy importante lo que mencionó Rodrigo, de que el COVID ha funcionado como un espejo. Habían muchos problemas que están siendo ignorados en cierto sentido por la sociedad. Estábamos viendo diferentes cosas y nos habíamos olvidado de como la centralización, pero el COVID ha hecho que esto salga a la luz mucho más y nos demos cuenta de que siguen ahí y que no podemos solamente ignorarlos y esperar que desaparezcan.
Muchas gracias, Isabela, y quisiera agradecerles a todos los participantes por sus intervenciones. En esta oportunidad hemos logrado reflexionar sobre las promesas de la independencia y también la falta de sentimiento constitucional que hay en nuestra población. Considero que ha sido una conversación bastante enriquecedora. La mayoría hemos estado de acuerdo en cuanto a la situación actual. Hemos visto la desigualdad en nuestro país, lo polarizado que está, la diferencia de poder. También hubieron algunas discrepancias con si somos verdaderamente libres o no, pero en realidad el escuchar estos diversos puntos de vista es lo que nos hace ejercer constantemente nuestro derecho a opinar y también a inculcar ese sentimiento constitucional que tanto se necesita en el país, en especial como jóvenes. Entonces, felicidades a todos y muchas gracias.